Tú crees conocer la historia de Noé. La imagen siempre es la misma, un anciano justo, una gran embarcación de madera, animales entrando en fila y un diluvio que cubre todo. Pero lo que sabes es solo una parte y no precisamente la más profunda. El arca de Noé no fue una simple barca flotando sobre las aguas. Fue una proeza de diseño, un milagro de ingeniería revelado por Dios y un acto de fe llevado hasta las últimas consecuencias. Un proyecto sin precedente, construido sin grúas, sin planos modernos, sin artilleros y, sin embargo, perfectamente funcional para sobrevivir la mayor catástrofe que el planeta haya experimentado. Durante siglos hemos visto el arca de Noé como un símbolo, pero en este video vamos a abrir sus planos, medir cada codo, analizar cada material y descubrir cómo un hombre sin tecnología avanzada pudo levantar una estructura de proporciones colosales. Examinaremos cada instrucción que Dios dio, la adaptaremos al lenguaje de la ingeniería naval antigua y veremos cómo la arqueología y la ciencia confirman lo que la Biblia reveló hace miles de años. Esto no es un cuento para niños, es una investigación profunda respaldada por la arqueología, la ingeniería, la teología y el testimonio de la palabra de Dios. Y lo que descubrirás cambiará para siempre la manera en que ves el arca y a su creador. Y si tú hubieras vivido en los días de Noé y Dios te hubiera pedido construir algo imposible, ¿habrías obedecido? Deja tu respuesta en los comentarios antes de comenzar este viaje. Ahora sí, empecemos este recorrido. Desde que el hombre fue expulsado del Edén hasta el diluvio, según la cronología bíblica más aceptada por teólogos, afirman que transcurrieron aproximadamente 1656 años. Este cálculo se obtiene sumando las edades de la Escritura, registra en Génesis capítulo 5 y capítulo 7, siguiendo la línea de genealogía de Adán hasta Noé. Durante este extenso periodo, la humanidad no solo creció en número, sino también en corrupción. Génesis capítulo 6, el verso 5 declara: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal». La sociedad antidiluviana había alcanzado un punto en que la violencia, la inmoralidad y la idolatría dominaban cada aspecto de la vida. Teólogos como Henry Morris señalan que esta era no fue primitiva en conocimientos humanos. Al contrario, fue un tiempo de gran avance en artes, metalurgia, música, incluso organización social, como se describe en Génesis capítulo 4. Pero todo ese desarrollo estuvo manchado por un corazón humano alejado de Dios, lo que hizo que el progreso técnico se convirtiera en un instrumento para el pecado. La voz de Dios había trazado un plano y una sentencia. En un mundo que se multiplicaba en artes, metales y música, también se multiplicaba la violencia. La Escritura lo dice con firmeza, Génesis capítulo 6, versículo 9. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y el mandato llegó con exactitud técnica. Leamos Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de la elevación por encima de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. La orden no fue vaga, fue ingeniería revelada. La mención de gofer en el hebreo bíblico es única y se ha discutido durante siglos. Comentaristas judíos como Rashi identifican el gofer con el ciprés, una madera de alta durabilidad y resistencia a la pudrición. Lectura respaldada por tradiciones medievales y léxicos judíos que asocian el término con maderas rectas, resinosas, adecuadas para grandes estructuras.
La impermeabilización completa por dentro y por fuera, exigida por Dios, requería una sustancia con un poder de sellado superior. Ese material era la brea, el cofer. En el Antiguo Oriente Próximo, la brea se extraía como bitumen natural. Las fuentes mesopotámicas y clásicas muestran su uso para calafatear barcos, sellar muros y fabricar embarcaciones del Mimbe impermeables, que cruzaban ríos como el Tigris. La tradición técnica de Mesopotamia conserva en relatos como el poema de Gilgamesh, describe la fabricación de la embarcación de pitch, hecho en hornos y aplicado en grandes cantidades para cerrar el casco. Los historiadores griegos también registran el empleo de asfalto en la arquitectura de Babilonia y en los botes fluviales. Todo esto confirma que la prescripción bíblica de calafatear con brea es históricamente verosímil. En el mundo antediluviano no era tecnológicamente vacío. Eso significa herramientas de corte y perforación, sierras y hachas, y capacidad para fabricar uniones complejas en madera. La arqueología naval y los textos clásicos demuestran mucho antes de la maquinaria moderna ya se empleaban uniones, cajas, espigas, mortaja, escárfanos y pasadores de madera en cascos resistentes. Los estudiosos sobre los cascos antiguos del Mediterráneo como el barco de Quirenia y análisis académicos de estructuras de madera describen precisamente esas técnicas para soportar flexión, corte y compresión del casco. La Biblia no enumera las uniones, pero la carpintería de esa época ofrece un patrón viable para entender cómo encajaban las piezas del arca. Mover troncos gigantes era un reto de logística. En la antigüedad, el traslado de cargas colosales sin grúas modernas se lograba con rodillos, palancas y trineos y sistemas de poleas y emparejados. El Tratado Clásico de Vitruvio explica poleas múltiples, cabrestantes y polispatos capaces de elevar y mover pesos enormes sin peligro, así como técnicas para arrastrar cascos en tierra con cuerdas y bloques. Es razonable inferir métodos semejantes en una obra que exigía decenas de años de esfuerzo. La forma del arca respondía a una prioridad: sobrevivir, no correr. Las proporciones 300, 50 y 30 codos equivalen a una relación aproximada de largo, manga y puntal 6.1 y 0.6, óptima para la estabilidad en mares agitados. Estudiosos de ingeniería naval moderna evalúan la seguridad de un casco con las dimensiones bíblicas y concluyeron que ofrece una combinación notable de resistencia estructural, estabilidad contra el vuelco y una buena respuesta al oleaje, incluso bajo condiciones severas. La investigación de un equipo coreano especializado en arquitectura naval probó varias configuraciones y halló que las proporciones del arca se sitúan entre las más favorables para mantener a salvo sus ocupantes. El propio tiempo de la construcción revela la seriedad del proyecto. Hay dos lecturas entre teólogos. Algunos entienden que la paciencia de Dios de 120 años en Génesis capítulo 6, versículo 3, marca el periodo de advertencia previa al juicio. Otros, siguiendo la cronología interna, estiman varias décadas para la obra misma. En todo caso, Noé perseveró. La Escritura resume su disciplina en Génesis capítulo 6, versículo 22. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Mientras trabajaba, predicaba. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5 los llama pregonero de justicia. Un hombre que construía y a la misma vez advertía. Las dimensiones dependen del codo usado. Si tomamos un codo estándar de unos 45 centímetros, el arca medía en torno a 135 metros de largo y 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto.
con un volumen geométrico cercano 1,45 millones de pies cúbicos, suficiente para 3 cubiertas con gran superficie útil y almacenamiento. Si el codo fuere mayor, como el codo real de aproximadamente 52 centímetros, aludido en tradiciones del Antiguo Oriente, las dimensiones serían aún más impresionantes. Lo que solo aumenta es la plausibilidad logística para el alimento, el agua y la etabulación. Ahora bien, la organización interna entre 3 niveles resolvía funciones distintas. En la cubierta inferior se colocaban animales grandes y provisiones pesadas, porque el centro de la gravedad más bajo mejora la estabilidad. La cubierta intermedia permitía la distribución de granos, herramientas y jaulas de tamaño medio. La superior acogía a la familia de Noé y a las aves. Acceso al Zohar. Sobre esa palabra los sabios antiguos conservan 2 líneas interpretativas. Unos lo entienden como la ventana o la claraboya para iluminación y ventilación. Otros como una piedra preciosa que daba luz dentro del arca. La tradición exegética judía, preservada por Rashi, escoge ambas posibilidades. Y comentaristas posteriores como Rambán discuten el simbolismo de una luz provista por Dios dentro de una estructura cerrada. Estas lecturas explican por qué el arca podía mantenerse iluminada durante largos periodos de oscuridad y lluvia. Referente a la ventilación. La ventilación es un punto técnico clave. Una abertura a un codo del techo genera un efecto chimeneable que remueve el aire cuando el interior está más cálido que el exterior, favoreciendo la salida del aire viciado y gases, y la entrada de aire fresco con ranuras controladas. Un pasillo perimetral superior, combinando con separadores y rejillas entre recintos, había permitido una circulación continua. La gestión de desechos podría apoyarse en pendientes del suelo, con canales hacia depósitos, uso de materiales absorbente vegetal y el traslado periódico de residuos a contenedores cerrados. Los graneros antiguos ya aplicaban principios semejantes para conservar forrajes y reducir los olores. Y la experiencia milenaria en apriscos y corrales indica que el control de la humedad es visible con separación, cama seca, renovable y ventilación superior. El sellado con brea fue decisivo. El bitumen aplicado caliente, capa sobre capa, se adhiere a la fibra de la madera y penetra y las junta. Culturas mesopotámicas lo emplearon durante milenios en barcos, canales, cestos impermeables y muros. Ahora bien, la Escritura enfatiza a Noé y a su casa, pero nada impide suponer asistentes, aprendices o asalariados que trabajaban por paga sin abrazar la fe del predicador. La tradición de los historiadores antiguos, como Flavio Josefo, preserva el recuerdo del arca en su descanso en la región de Armenia, lo que refleja una memoria común del diluvio y su embarcación entre pueblos, y autores que escriben mucho tiempo después. La madera debía ser abundante, recta y de grado denso. Los autores clásicos como Plinio el Viejo catalogaron maderas de alta resistencia a la pudrición como el ciprés y el cedro, valoradas en arquitectura y en la construcción naval por su longevidad. Su testimonio, aunque posterior, ilumina porque la tradición identifica el gofer con coníferas resinosas de larga vida y buena relación peso-resistencia. Ahora, la forma de construir pudo seguir una lógica híbrida típica de grandes cascos. Un esqueleto, quequilla, cuadernas principales y baos que definen el volumen. Luego tablazón exterior fijada con uniones y pasadores. En embarcaciones mediterráneas más tardías se documenta también el método cáscara primero, colocando primero las tracas de forro
y añadiendo luego la armazón interior. La realidad es que ambas escuelas muestran la robustez alcanzable con madera, uniones y refuerzos longitudinales como guales o bandas exteriores, análogos a las cintas estructurales que ceñían cascos antiguos. En respecto a la logística diaria, en el arca exigía planificación. La cronología bíblica indica cerca de un año a bordo, desde el día 17 del mes segundo del año 600 de Noé, cuando se rompieron las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las ventanas de los cielos, hasta el mes segundo del año siguiente, cuando la tierra estuvo seca. Alimentación seca de densidad calorítica alta, raciones controladas, semillas, tubérculos, forraje, comprimidos habría sido esenciales, junto con agua almacenada, y cuando fue posible, recolección de agua de lluvia mediante canales hacia tinajas. La única puerta al costado era un control de ascenso y símbolo. Cristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 9, «Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo». La arquitectura del arca predicaba teología. Este episodio no solo fue técnico, fue obediencia. Génesis capítulo 7 verso 5 dice, «E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová». Una y otra vez el texto subraya que Noé no improvisó, obedeció. La ingeniería funcionó por la fe que se sometió al diseño. Todo golpe de hacha era un sermón. Todo cordel tensado era una invitación al arrepentimiento. Los siglos posteriores conservaron memoria del diluvio y del arca. Historias caldeas, sumerias y asirias relatan una gran inundación, un barco salvador, el uso de brea, la liberación de aves para buscar tierra. El relato bíblico destaca por su sobriedad técnica y su dimensión moral. Cuando la arqueología y la historia comparada muestran brea en barcos, maderas durables en cascos, aparejos capaces de mover pesos enormes y proporciones navales coherentes con estabilidad. Lo que se lee en Génesis deja de parecer imposible y se revela como un proyecto ejecutable en el mundo antiguo con tiempo, disciplina y dirección divina. Y cuando los estudios modernos de arquitectura naval prueban numéricamente en un casco con proporción 6.1 y bajo el centro de gravedad presenta excelente comportamiento en mar y reserva de estabilidad frente a los vuelcos, la sabiduría del diseño bíblico queda expuesta con claridad. El arca fue una casa flotante concebida para resistir el caos. No necesitaba velas ni timón, necesitaba obediencia, estructura y sellado. Flavio Josefo, al recoger tradiciones antiguas sobre el lugar del descanso del arca, muestra que el recuerdo de aquella nave perduró en regiones y lenguas que nada ganaban con repetir un mito local. Para los padres de la Iglesia y cronólogos posteriores, la cronología del mundo se midió con el diluvio como un hito. Para los exégetas judíos, el Zohar enseñó que Dios provee luz en medio del juicio, sea por una ventana abierta al cielo o por una piedra que brilla con su gracia. Para los ingenieros, el arca enseña que la simplicidad robusta salva, que cajas estables sobreviven olas que rompen quillas finas, que el bitumen bien aplicado, las uniones correctas y las maderas adecuadas hacen lo que se debe hacer, y que la fe, cuando se traduce en trabajo, deja de ser idea y se convierte en casa. Génesis capítulo 8 versículo 1 declara, «Y se acordó Dios de Noé». La frase más consoladora del relato no habla del mar, ni de los vientos, ni de la estructura, habla de la memoria divina. Porque la obra de Noé no fue una aventura humana de ingeniería, sino una alianza. La construcción del arca fue el medio, la obediencia fue el mensaje, y el pacto del arco que cierra el relato garantiza que la historia no termina en destrucción, sino en misericordia.
La obra estaba concluida. Después de décadas de esfuerzo, cada viga y cada tabla estaba en su lugar. Noé había seguido con precisión la orden del Creador. Henry Morris comenta que la exactitud del relato bíblico refleja un diseño arquitectónico realista, no un mito simbólico. Noé no trabajó con aproximaciones, trabajó con un plano divino. 7 días antes del diluvio, Dios habló: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación». Los animales llegaron en orden, movidos por el instinto que su Creador puso en ellos. John Gill, teólogo bautista del siglo XVIII, explica que esta entrada ordenada fue un milagro providencial que no dependió de la fuerza humana, sino de la dirección de Dios. Cuando todos estaban dentro, ocurrió lo que Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, describió. Dios mismo cerró la puerta, marcando el fin de la oportunidad para quienes rehusaron creer y sellando la seguridad de los que obedecieron. Génesis capítulo 7, versículo 16 lo dice claramente: «Y Jehová cerró la puerta». Entonces se rompieron las grandes fuentes del abismo y las cataratas de los cielos se abrieron. Lluvias torrenciales y aguas subterráneas cubrieron la tierra. Durante 40 días y 40 noches, las aguas subieron sin detenerse. Las investigaciones hidrológicas modernas, las del ingeniero Walter Braun, muestran que un fenómeno de fractura global de fuentes subterráneas es consistente con la descripción bíblica. Finalmente, cuando la tierra estuvo seca, Dios habló otra vez: «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos». Génesis capítulo 8, versículo 16. La primera acción de Noé al salir del arca fue levantar un altar y ofrecer sacrificios. Charles Spurgeon destaca que este acto muestra que la adoración es la respuesta natural del corazón que ha sido salvado por Dios. La vida dentro del arca fue más que supervivencia física, fue un testimonio vivo de obediencia, un refugio de fe en medio de la destrucción y una profecía tallada en madera que sigue hablando hasta hoy. Por lo tanto, el arca representa a Cristo. Así como Noé y su familia fueron salvados entrando por una sola puerta, hoy la salvación está únicamente en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 9 dice: «Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo». El mandato es claro: construir nuestra fe sobre las instrucciones de Dios, perseverar aun cuando el mundo no entienda, y estar listos porque el día llegará sin aviso. La pregunta ahora es: ¿estamos viviendo como aquellos que esperan el diluvio o como aquellos que confían en la seguridad del arca? Así llegamos al final de este video. Agradecemos que nos hayas acompañado y esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Bendiciones.